Hola jóvenes, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube. Muchas gracias a todos ustedes que se han suscrito a mi canal y si no lo han hecho, pues les motivo de que lo hagan en este preciso instante, que se suscriban. Vamos hoy a ver el tema de la función coseno. Recordemos que anteriormente miramos la función seno y miramos cómo se hacen las gráficas de este tipo de función trigonométrica. Hoy vamos a aprender a cómo se hacen las gráficas de estas funciones que nacen o que salen, o mejor dicho, que se originan dentro del círculo unitario, pero que lo hacemos netamente en lo que es un cuadrante donde se da una onda, y esa onda se llama onda senoidal o sinusoidal, la cual tiene una amplitud que me dice hasta dónde puedo llegar al punto de arriba, donde se da un punto máximo, y a dónde se da hasta el punto más mínimo, por eso se llama punto mínimo la gráfica. En la función seno mirábamos nosotros que tenía un punto máximo y un punto mínimo. En este caso la función coseno es algo diferente a la función seno, en el sentido de que en este caso la función coseno va a tener dos puntos máximos y un punto mínimo si la a o el término principal o el coeficiente de la función trigonométrica es positivo, y va a tener dos puntos mínimos y un punto máximo si la a, o sea el coeficiente de la expresión trigonométrica, es negativo, lo que nosotros llamamos como reflexión. Vamos a hacer algunos ejercicios en este día, a través de este video, para que ustedes aprendan a cómo se hacen las funciones o la gráfica de la función coseno. Comenzamos con el número 1. Tenemos a continuación el primer ejercicio que vamos a resolver en esta hora. Y lo que tenemos acá primero que debemos de definir quién es A, que en este caso es 2, quién es B, que en este caso es 2 también, y quién es C, que en este caso es pi cuartos. Una vez teniendo eso, vamos a encontrar cuál es la amplitud. Recordemos que la amplitud es el valor absoluto de A. Es el mismo paso de la función seno. En este caso es el valor absoluto de 2, y valor absoluto de 2 sabemos que es 2, por lo tanto el rango es de menos 2 hasta abajo, no va a bajar a más de menos 2, ni tampoco va a subir del punto 2. Tenemos lo que es el rango, y también lo que nos dice que la A es positiva. Miren, el 2 es positivo. Eso significa de que como la A es positiva, la gráfica va a salir desde arriba hacia abajo. Va a tener dos puntos máximos y va a tener un punto mínimo. Ahora, si la A fuera negativa, entonces sería al contrario, que se da el punto de reflexión, un punto máximo y dos puntos mínimos. Seguimos entonces, vamos a obtener el periodo, que se encuentra con la misma fórmula que vimos en la función seno, 2pi sobre b. En este caso sería 2pi sobre b, y en este caso es 2. 2 entre 2 es 1, por lo tanto el periodo es de 1pi. Seguidamente vamos a calcular dónde inicia el periodo. El periodo inicia cuando el argumento se iguala a 0. Es prácticamente lo mismo que miramos en la función seno. El argumento aquí en este caso es 2x más pi cuartos. Es igual a 0. Si despejamos, entonces pi cuartos, que está positivo, va a pasar al otro lado como negativo, y el 2 que está multiplicando va a pasar a dividirse. Hacemos este procedimiento y esto me va a dar menos pi octavos. Vamos ahora al punto o al periodo donde finaliza. El periodo finaliza cuando el argumento se iguala a 2pi. Recordemos que la gráfica original comienza en 0 y termina en 2pi. Por lo tanto, aquí tenemos 2x más pi cuartos es igual a 2pi. Si despejamos esto hasta el otro extremo, tenemos entonces que la x va a ser igual a 2pi, que ya está al otro lado. Pi cuartos, que está positivo, pasa a negativo pi cuartos, y el 2 que está multiplicando pasa al otro extremo a dividirse. Entonces aquí sí vamos a hacer el uso de nuestra calculadora científica para poder restar 2 menos un cuarto igual entre 2. Eso me va a dar 7 octavos de pi. 7 octavos de pi. Ya tenemos entonces dónde inicia el periodo y dónde finaliza el periodo. Vamos a continuar ahora con encontrar lo que es el punto máximo o los puntos máximos, porque tenemos dos puntos máximos. ¿Cuál va a ser el primer punto máximo? Cuando el argumento se iguale a 0. Como bien ustedes ya lo han notado o ya lo notaron,
el primer punto máximo se da cuando el argumento igual a 0 y eso ya lo tenemos, que es cuando el argumento iniciaba. Entonces el primer punto máximo, el punto máximo número 1 es menos 7 octavos de pi. Y el otro punto máximo, por lo tanto el otro punto máximo se da cuando el argumento se iguala a 2pi, que también ya lo tenemos, que es 7 octavos. Bueno, aquí sería menos pi octavos y acá sería 7 octavos de pi. ¿Cuál es el punto mínimo entonces? ¿Dónde sería el punto mínimo? El punto mínimo sería a la mitad. Recuerden que son figuras simétricas. Por lo tanto, la mitad en este caso sería cuando el argumento se iguala a pi. Ese es el que no tenemos. Este ya lo tenemos. Este ya lo tenemos también. Y falta encontrar este punto mínimo, que es cuando el argumento se iguala a pi. Tenemos entonces 2x más pi cuartos es igual a pi. Despejamos para x y esto quedaría pi, que ya lo tenemos al otro lado, menos pi cuartos, porque está positivo pasa a negativo y el 2 pasa a dividirse. Tenemos entonces x es igual. Usamos la calculadora científica y restamos 1 menos pi cuartos. 1 menos pi cuartos y eso me da 3 cuartos y eso lo vamos a dividir entre 2, lo que me da es 3 octavos. Por lo tanto ya tenemos entonces el otro punto mínimo. Punto mínimo solo tenemos un punto mínimo y dos puntos máximos, que sería 3 octavos de pi. Con esto ya calculamos entonces los dos puntos máximos y un punto mínimo. Recuerden, como la A es positiva, entonces vamos a tener dos puntos máximos y un punto mínimo. Si la A fuera negativa, entonces lo tendríamos al revés. Un punto máximo y dos puntos mínimos. Ahora seguimos con los puntos de corte. Como ustedes podrán observar, los puntos de cortes, el primer punto de corte es cuando el argumento se iguala a pi medios. Y el otro punto de corte es cuando el argumento se iguala a 3 pi medios. Entonces vamos a encontrar el primer punto de corte, que sería 2x más pi cuartos igual a pi medios, que es el primer punto de corte. X es igual, pi medios ya está al otro lado, pi cuartos está negativo, pasa positivo, pasa a negativo pi cuartos, y el 2 que está multiplicando pasa a dividir. Por lo tanto aquí tendríamos un medio menos un cuarto, y lo podemos hacer ahí simultáneo, un medio menos un cuarto, eso me va a dar un cuarto entre 2, eso me va a dar un octavo de pi. Un octavo de pi. Y ahora pues vamos a buscar el otro punto de corte. Este tipo de gráfico solo va a tener dos puntos de corte. El punto de corte número 1, que es en pi medios, y el punto de corte número 2, que es en 3 medios. 3 pi medios. Recordemos que la función seno eran 3 puntos de corte. En este caso es diferente. Entonces acá tenemos 2x más pi cuartos igual a 3 medios de pi o 3 pi medios. Despejamos para la x, me va a quedar 3 medios de pi, que ya estaba a este extremo, pi cuartos que está positivo pasa a negativo pi cuartos, y el 2 que está multiplicando pasa a dividir. Usamos la calculadora, 3 medios menos un cuarto igual, eso me va a dar 5 cuartos, y eso lo voy a dividir entre 2, lo que me va a dar es 5 octavos de pi. Ya tenemos entonces, vamos a poner acá los datos, un punto de corte número 1, que es un octavo de pi, y el punto de corte número 2, que es 5 octavos de pi. Ahora vamos con la gráfica. Tenemos aquí, vamos a buscar primeramente el rango, que el rango decíamos que era de menos 2, miren hasta acá abajo, hasta el 2, 1 y 2, por lo tanto no sube ni baja más de los límites, que es el menos 2 y es el 2. Perfecto, ahora vamos a hacer donde inicia el periodo. El periodo inicia en menos un octavo de pi, menos un octavo de pi al lado izquierdo, o sea que la gráfica se desfasa al lado izquierdo, pero en este caso ya no va a ser el punto de este. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, este menos un octavo es un punto máximo, significa que vamos a graficarlo en la parte de arriba también.
La gráfica, repito, inicia en este punto, pero me dice más adelante que un punto máximo es en menos pi octavos. Significa de que este es un punto máximo. Punto máximo. ¿Dónde finaliza el periodo? El periodo finaliza en 7 octavos de pi. También entonces me indica que voy a ir en unidades. La unidad a la que voy a ir es de un octavo en un octavo. Entonces comienzo menos un octavo más 0 me va a dar más un octavo me da 0. 0 más un octavo me da un octavo de pi. Un octavo más un octavo me va a dar un cuarto o pi cuartos, como quieran llamarle. Un octavo o un cuarto más pi octavos me va a dar 3 octavos de pi. 3 octavos más un octavo me da un medio. Un medio más un octavo me da 5 octavos de pi. 5 octavos más un octavo me va a dar 3 cuartos. 3 cuartos más un octavo me da 7 octavos de pi. Y ahí termino porque la gráfica inicia en menos un octavo y finaliza en 7 octavos de pi. Con la única diferencia de que ambos, donde inicia y donde finaliza, son puntos máximos. Entonces voy hacia arriba. ¿Por qué me van a dar estos puntos máximos arriba? Porque recuerden este principio. Cuando la A es mayor que 0, o sea es positiva completamente, vamos a tener dos puntos máximos. Esta es la gráfica de la función coseno. Miren, diferente a la gráfica de la función seno. Entonces tenemos los dos puntos máximos y podríamos definir ahorita mismo el punto mínimo que se da en 3 octavos de pi. 3 octavos de pi, miren, acá está, 3 octavos de pi, ahí decimos que es un punto mínimo. Y ahora calculamos los puntos de corte, que solo tenemos dos. En un octavo de pi, en este punto de acá, miren, no necesito estar cortando. Y en el otro extremo tenemos 5 octavos de pi, en esta parte de acá. Por lo tanto, con esto nosotros ya sabemos cómo va el sentido de nuestra gráfica. Comienza acá, este sería el cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4. Y esa es la gráfica de la función coseno. 2 coseno de 2x más pi cuartos. Muy bien, tenemos este segundo ejercicio. Vamos a resolverlo. Primero vamos a buscar la amplitud. Recuerden, la amplitud es el valor absoluto de la A. En este caso la A es menos 3. Y como la A es negativa, significa de que esto me va a dar una reflexión donde vamos a tener un punto máximo y dos puntos mínimos. Aquí tenemos entonces que el valor absoluto de menos 3 es 3. Por lo tanto el rango va a dar desde menos 3 hasta el 3. Ahora calculamos el periodo con la fórmula 2pi sobre b. Tenemos entonces 2pi sobre 2. En este caso 2 entre 2 es 1, se convierte en pi. Por lo tanto el periodo va a ser solamente de pi. Ahora buscamos dónde inicia el periodo. Inicia el periodo cuando el argumento, en este caso vamos a escribirlo de un solo, 2x menos pi medios se iguala a 0. En este caso x sería igual a pi medios entre 2. X es igual a pi cuartos. Vamos con dónde finaliza el periodo. El periodo finaliza cuando el argumento, o sea 2x menos pi medios, se iguala a 2pi. X sería igual entonces a 2pi más pi medios. Y esto lo vamos a dividir entre 2. Entonces sacamos nuestra calculadora y restamos o sumamos 2 más 1 medio igual, esto me va a dar 5 medios entre 2, eso me va a dar 5 cuartos. 5 cuartos de pi, ya sea entonces donde finaliza y donde inicia el periodo. Estos dos son mis puntos máximos. Punto máximo, como bien lo habíamos dicho anteriormente. Pero en este caso, como la A es negativa, entonces fíjense que como la A es negativa, estos dos puntos van a ser mis puntos mínimos. Mi punto mínimo número 1 va a ser el mismo punto donde inicia, o sea, pi cuartos. Y el punto máximo, el otro punto mínimo, perdón, es también x igual a 5 cuartos de pi. Porque son los dos puntos donde inicia y finaliza el periodo. Estos dos son mis puntos máximos y mis puntos mínimos. Ahora voy a encontrar mi punto máximo.
El punto máximo, como bien lo hemos hecho en el ejercicio anterior, es cuando el argumento se iguala a pi. En este caso sería 2x menos pi medios es igual a pi. Si despejamos entonces, vamos a obtener directamente de un solo, haciéndolo en la calculadora, sería pi que ya estaba, más pi medios, y el resultado lo dividimos entre 2. Entonces tenemos ahí 1 más 1 medio igual entre 2, eso nos va a dar 3 cuartos de pi. Entonces el punto máximo es 3 cuartos de pi. Ya tenemos entonces los dos puntos mínimos, porque es una reflexión. A es negativo, vamos a tener dos puntos mínimos, y también tenemos un punto máximo. Vamos ahora a buscar los puntos de corte. El primer punto de corte es cuando el argumento se iguala a pi medios. En este caso entonces tendríamos x es igual pi medios, que ya está al otro lado, pi medios que está negativo pasa a sumarse, pi medios, y al abajo, que el 2 que está multiplicando pasa a dividirse. Entonces restamos, o mejor dicho sumamos, 1 medio más 1 medio es 1, 1 medio más 1 medio es 1, y el resultado lo dividimos entre 2, entonces sería 1 medio. Aunque aparece ahí 0.5, pero nosotros sabemos que 0.5 es equivalente a decir 1 medio. Ahora vamos a buscar el otro punto de corte. Tenemos entonces acá que es 3 medios de pi más pi medios, porque está negativo pasa a sumar y el 2 pasa a dividir. En este caso tenemos entonces 3 medios de pi más 1 medio. Esto es igual a 2 y eso lo dividimos entre 2. Eso me va a dar 1 pi. Entonces solo escribimos 1 pi. Con esto entonces ya tendremos nuestro primer punto de corte número 1, que es 1 medio de pi, y el otro punto de corte también, que ya lo tenemos, que es 1 pi. Con esto nos alistamos entonces para hacer nuestra respectiva gráfica. Vamos ahora a hacer nuestro gráfico, y como ustedes observan, ya tengo la amplitud. Sabemos que la amplitud es desde menos 3 hasta 3, no pasa de acá, desde 3 hasta menos 3. Ya tenemos la amplitud. También ya tenemos los puntos marcados. Recuerden que si empezamos en un cuarto de pi, porque allá nos dicen que el periodo inicia en un cuarto, significa de que vamos a ir de un cuarto en un cuarto, ¿verdad? Un cuarto en un cuarto. Entonces el periodo inicia en un cuarto, comienza acá, en un cuarto. Y el periodo finaliza en 5 cuartos, o sea que termina en este punto. Inicia acá y finaliza allá. Pero como bien hemos venido diciendo, la amplitud es negativa. Por lo tanto, como la amplitud es negativa, tiene dos puntos mínimos que acá están escritos. Dos puntos mínimos. El primer punto mínimo es cuando el argumento se iguala al valor que nos daba ahí, y eso tiene que ser hacia abajo, porque acuérdense que es un punto mínimo cuando el argumento se iguala a 0. Y el otro punto mínimo se da cuando el argumento se iguala a 2pi, que es exactamente donde finalizaba el periodo. Punto mínimo, y este es otro punto mínimo. El punto máximo se va a dar cuando el argumento se iguale a, según lo que vemos acá, a pi, pero el resultado nos dio 3 cuartos de pi, o sea que vamos hacia arriba. ¿Qué significa todas estas proporciones? Estas proporciones significan que la misma distancia que hay acá, esta distancia que hay aquí, es exactamente la misma distancia que debe de haber acá. Y en este ejercicio se logra observar eso. ¿Por qué? Porque la misma distancia que hay de este punto a este punto, la mitad tiene que ser un punto de corte. En este caso, si logran observar ahí, el punto de corte número 1 es pi medios, o sea, este es un punto de corte. Y el otro punto de corte se da exactamente a la mitad de este punto, que es simétrico a este otro, por lo tanto es pi. Ya tenemos entonces donde inicia, donde finaliza, puntos mínimos, puntos máximos y los famosos puntos de corte. ¿Cómo comienza este ejercicio entonces? ¿O cómo comienza la gráfica? Como bien miramos allá, se forma una especie de campana. Comienza desde abajo, cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante número 4. Y con eso pues ya tenemos la gráfica de esta función coseno, en donde tenemos dos puntos mínimos, un punto máximo, por la condición de que A
es negativa. Mientras que en el ejercicio anterior teníamos 2 puntos máximos, un punto mínimo, porque la A es completamente positiva. Y hasta aquí llegamos con este tema de lo que es la gráfica de la función coseno.